Buenas tardes, le habla Douglas Torres Feró de Guayaquil, Ecuador. Muchas personas, amigos, profesionales, familias, me han solicitado emitir un criterio con respecto a los cambios relacionados a los tributos en el Ecuador. Y en especial, cuál es mi criterio con respecto al impuesto a la herencia, legados y donaciones. Bueno, pues, para hacerlo mucho más digerible, este tipo de criterios, yo creo que uno como tributarista tiene que medir, al margen de los principios constitucionales tributarios, los principios legales tributarios como la progresividad, la equidad, la suficiencia recaudatoria, etcétera, etcétera, es el impacto social, a qué estamento va dirigido. Y no olvidarse que todos somos Ecuador. No es que porque un segmento tiene más hay que grabarle más, no. Pero cuál es el impacto prácticamente hacia ese sector, de lo que queremos hacer con ese incremento o el decremento en lo que es impuesto. Y de plano les digo, soy enemigo del incremento de tributos al pueblo ecuatoriano. De plano. Yo creo y considero que con una buena planificación tributaria del Estado, ¿sí?, con respecto a los ingresos y con respecto a la priorización del gasto, con prudencia y sin corrupción, creo que va a bajar y tienen que eliminarse muchos impuestos, en mi criterio. Y si yo estuviera en una posición de política, yo bajaría los impuestos, la mayoría. Con respecto al impuesto a la herencia, hay que conocer, ya sabemos, mejor dicho, el sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo es quien recibe la herencia, es decir, los herederos, quien recibe los legados, los legatarios, y también a quien se le dona, los donatarios. También son responsables de este impuesto cuando corresponda los albaceas, los representantes legales, ¿no?, de instituciones públicas o privadas, en este caso privadas, ¿sí?, los tutores y apoderados o curadores también son sujetos pasivos de esto. La otra parte que es importante conocer, los ingresos grabados. Los ingresos grabados sobre bienes inmuebles, a creencias financieras, vehículos, acciones, participaciones en general. La otra parte que tiene que ser claro el gobierno es establecer cuándo se declara y cuándo se paga. No obstante, que aunque en el caso de que no se haya causado impuestos, tiene que presentarse una declaración. Entonces, el gobierno, para atenuar o enervar esto, yo creo que con la declaración hay que ser infalible. Tiene que declarar en la fecha que se indique, ¿no?, a partir de la fecha del fallecimiento, con respecto a la herencia y legados, y con respecto a la donación, sería en la forma previa a la inscripción de la escritura o contrato pertinente. Otro tema interesante que debería llamar la atención y el gobierno tiene que explicarlo es los gastos deducibles. Por ejemplo, los gastos de la última enfermedad, gastos funerales, hasta deudas hereditarias, ¿no? Y siempre ir hilvanando o vinculando lo que es los gastos deducibles y con qué se sustentan estos gastos deducibles. Estos gastos deducibles deben ser sustentados con comprobantes de venta válidos, ¿no?, reconocidos por todos y por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, este tipo de impuestos a la herencia sí trae problemas de tipo psicológico-social. Por ejemplo, he conversado con ciertos psicólogos y sociólogos
porque el impuesto sí tiene su impacto psicológico y social. Sería ignorante no reconocer y hacer un análisis, no solamente en la representación del porcentaje de un impuesto sobre el PIB, sino también el impacto psicológico y social del mismo, ¿no? Hay personas que ya están preocupados, que prefieren ya ahora vender y coger su plata y mandarla afuera, es decir, pagar el 5% de salida de capitales y llevarse el dinero. Hay otros que perjudican a una relación familiar, ¿no? Y hay otros que no olvidarse que las enfermedades también van acompañadas con cierta carga emotiva. Si en estos momentos hay un sentido de estrés social, en ese momento y yo tendría, por ejemplo, un cáncer, se me aceleraría las emociones, me preocuparía porque sé que al menos los enfermos por enfermedades terminales se preocupan más en lo que cómo va a ser o a quién va a ir dirigido su patrimonio que tiene que ser transmitido, o diferido por un lado y transmitido por otro. Eso es la otra. Yo creo que tienen que saber también, o tiene que haber unas reformas, más que todo en lo que respecta al tipo de sucesiones. El tipo de sucesiones, porque a veces hay muchas personas que no utilizan mucho el testamento, ¿no? Por ejemplo, saber que la sucesión cuando es testada, la sucesión cuando es intestada o es mixta. Sabemos que la sucesión intestada es cuando el causante, que es decir, el fallecido, ha otorgado testamento legal y válido suscrito, ¿no? Y cuando es intestada, cuando el causante no otorga testamento alguno, ¿no? Y mixto, cuando el causante ha dejado testamento, pero no abarca todos los bienes que tenía, por lo que aquellos bienes se sujetan a esas normas de la sucesión intestada. Entonces, esto yo creo que tiene que aclarar el gobierno, más que toda la administración tributaria central, en este caso el Servicio de Rentas Internas, todo el escenario, ¿no? Del impuesto. Y más que todo, explicar bien, ¿sí? Con ejemplos prácticos, ¿no? Para que este impuesto no sea traumático. Y pagar impuestos y decir, bueno, este impuesto va a ser aplicado para tal cosa específica. Porque los impuestos tienen que ser para algo específico, ¿sí? Algo, lo que se llama la prelación de aplicaciones impositivas. Entonces, en este caso yo sí creo que el gobierno tiene que tomar asunto, ser más cauto y que los legisladores por favor estudien un poquito más, ¿no? O sea, dejen auxiliar de personas técnicas que conocen el tema. Entonces, les agradezco mucho. Buenas tardes.